Bien, vamos a analizar en este tiempo las leyes de la termoquímica. Vamos a ver los conceptos de los calores de formación y el calor asociado a una reacción termoquímica. Tenemos nosotros en el estado inicial A moles de un reactivo A, B moles de otro reactivo B, y después de que se dé una reacción química, se van a transformar estos reactivos en productos cuyo vamos a tener la cantidad de moles C del producto C mayúscula más el moles D del producto D mayúscula. Entonces, yo tengo aquí ya una reacción química donde hay una transformación de reactivos en productos y además indicando la cantidad de calor asociada a esta reacción, ¿no? Q, calorías debido a esta reacción, ¿no? Calorías por cada mol puede ser de estos reactivos para convertirse en productos. Bien, entonces nosotros podemos encontrar que este calor puede ser negativo, como es el caso de las reacciones exotérmicas, ¿no? Entonces, cuando la reacción, cuando se convierte en los reactivos a productos desprendiendo energía, decimos que es una reacción exotérmica, ¿no? Entonces, una reacción exotérmica tiene la característica de que el calor es negativo, ¿no? O Q menor a cero, decimos. El calor asociado a esta reacción química es menos cierto valor. Ese es un calor negativo. Y en cambio, otras reacciones termoquímicas podemos decir que van a evolucionar de reactivos a productos y van a precisar energía. ¿Ya? Energía en forma de calor. A estas reacciones llamamos reacciones endotérmicas. ¿Sí? Una reacción endotérmica precisa calor, ¿no? Necesita una entrada de calor para que puedan transformarse estos reactivos en productos. Entonces, Q es mayor a cero. La cantidad de calor asociada a esta reacción es positiva, diremos entonces. El calor de reacción. Por ejemplo, yo tengo el estado inicial. Yo tengo A moles, como mostraba hace rato, para un ejemplo general, donde yo necesito calor. Para que se conviertan estos moles de A y estos moles de B del producto B, de los reactivos A y B, en productos C y D, yo preciso calor. Me dice 3,24. ¿Cómo voy a representar? Voy a transformar los reactivos A y B en productos C y D. El calor de esta reacción es más 3,24 kilojoules. Entonces, hay una entrada de calor para transformar, ¿no? Y esto se realiza a una temperatura T. Bien, de esa manera podemos nosotros representar el calor de reacción. En este caso era endotérmico. Para este otro caso, me dice en moles de A, en moles de B de los reactivos, va a desprender calor para pasar a los productos C y D, a una temperatura T. Entonces, el calor asociado a esta reacción lo voy a representar con un signo negativo. Q igual a Q de la reacción, ¿no? Calor de la reacción es menos, ¿no? Es una reacción que desprende calor, ¿no? Calor de salida representamos con negativo, ¿no? Es una reacción que llamamos exotérmica, de salida. Vamos a analizar lo que son los calores a volumen constante. Importante analizar el calor a volumen y el calor a presión constante, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver la primera ley de la termodinámica, como conocemos. Estamos en la primera ley. Lo que es el calor a volumen constante. Tenemos el calor a volumen constante. ¿Qué nos dice la primera ley? Primero, vamos a analizar el cambio de energía es igual al calor menos el trabajo, ¿no? La ecuación de la primera ley. Entonces, si B igual a constante,
Entonces, el trabajo, como se define integral de P por dB, como no hay cambio de volumen, este trabajo es igual a 0. Por lo tanto, se dice que el calor a volumen constante es igual al cambio de energía interna, ¿no? Podemos representarlo de esa manera. El calor a volumen constante es el cambio de energía interna. Bien, eso respecto al calor a volumen constante. El cambio, el calor a presión constante. Entonces, en algunos casos, nosotros lo que hacemos es utilizar los cambios a presión constante. Nosotros sabemos que a partir de la primera ley de la termodinámica podemos utilizar también lo que son los conceptos de calor, energía interna y trabajo, ¿no? Lo que nos dice la primera ley de la termodinámica, ¿no? Y a partir de ello también podemos demostrar que el calor a presión constante es el cambio de entalpía. Vamos a mostrarlo eso aquí en la pizarra. Calor a presión constante. ¿Lo vamos a hacer acá? Ahora. Calor a presión constante. Ahí tenemos entonces. Nosotros sabemos también que a partir de la primera ley, U2, el cambio de energía, U2 menos U1 es igual a calor menos trabajo. Pero el trabajo vamos a reemplazar por presión por volumen 2 menos presión por volumen 1. Calor a presión constante, entonces el trabajo a presión constante estamos reemplazando como presión por el cambio de volumen, ¿no? Entonces, a partir de la primera ley, presión por volumen 2 y menos por menos da más, ¿no? De esa manera. Bien, entonces ahora lo que hacemos es pasar este menos al otro lado y voy a tener de la siguiente manera. U2 más presión, como la presión es la misma, entonces yo sé que aquí la presión 2 es igual a la presión 1. Igual a constante. ¿Estamos utilizando eso? Entonces puedo colocar aquí presión 2 por volumen 2. ¿No? Esto estoy pasando al otro lado, U2 más presión 2 por volumen 2. Menos U1, aquí está 1, este más pasa al otro lado también con menos. Menos presión 1 por volumen 1. Aquí yo tengo entonces esta presión 1 y presión 2 son constantes, yo puedo colocarle aquí presión 1. Y esto es igual al calor. ¿No? Y he pasado estos dos términos, dejo aquí el calor. Entonces yo veo que aquí tengo un término, U más presión 2 es H2. Esa es la definición de entalpía. Ahora aquí voy a factorizar el signo menos. Menos, y esto me va a quedar U1 menos, aquí más, factorizando, presión 1 por volumen 1 igual al calor. Entonces esto es entalpía 1. Por lo tanto, yo puedo representar que esto, H2 menos H1 es igual al calor, ¿no? Entonces decimos, pero esto es igual al calor de presión constante. Esta H2 es el H, entonces, en una reacción química es producto, menos H de los reactivos. Eso es lo que podemos concluir entonces para un proceso a presión constante. En un proceso a presión constante, decimos que el calor a presión constante es igual al cambio de entalpía.
a presión constante, el calor es el cambio de entalpía de productos menos entalpía de reactivos, ¿no? De productos menos entalpía de reactivos. Eso es lo que podemos concluir entonces a partir de estas ecuaciones, lo que son a partir de la primera ley, ¿no? El cambio de entalpía de productos menos reactivos es el calor a presión constante de una reacción termoquímica, entonces, ¿no? Y lo mismo aquí en el calor a volumen constante, decimos, calor a volumen constante es igual a energía de los productos menos energía de los reactivos, ¿no? Tomando en cuenta siempre ese cambio que hay de reactivos hacia productos. La relación del calor a volumen constante con el calor a presión constante para gases. Entonces, si nosotros utilizamos la ecuación de la definición de la entalpía, ¿no? La entalpía es U más PV. Pero si le colocamos un delta a todo, delta, 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 ¿no? Entonces tenemos de esta manera, ¿no? Y utilizando la ecuación de los gases ideales, considerando que la presión y temperatura son constantes, si tomamos en cuenta eso en la reacción, vamos a obtener de la siguiente manera. Si la presión es la misma, aquí se coloca un delta volumen. Si la temperatura es constante, simplemente va a haber un cambio de número de moles, ¿no? Los números de moles que pasan de los reactivos a productos, ¿no? Bien, entonces tenemos esta siguiente reacción. P por delta B, delta NRT, reemplazamos aquí. Ese P por delta B, delta NRT. Aquí está, ¿no? Entonces, en esta primera reacción tenemos delta U más delta NRT. Esta es la relación, entonces, para calcular los calores de la reacción, ¿no? En nuestro caso, el calor de volumen a volumen constante, la energía interna, y el calor a presión constante, la entalpía, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? La temperatura que se realiza la reacción y el cambio de número de moles. El cambio de número de moles es importante aclarar que solamente es para los productos y reactivos gaseosos, ¿ya? Porque los que van a cambiar considerablemente, ¿no? Los sólidos no, ¿ya? Ni los líquidos, no hay un cambio considerable. Los gases sí, porque tienen un cambio considerable. Entonces, el delta siempre es final menos inicial. ¿Cuál es el final? El final son los productos que obtenemos de la reacción termoquímica. Y el estado inicial son los reactivos que tenemos de la reacción termoquímica. Bien, eso vendría a ser la relación entre el QC, el calor a volumen constante, y el calor a presión constante, ¿no? Delta U y delta H. En el caso de sólidos y líquidos, la variación de volumen no es considerable, como habíamos dicho. En los sólidos líquidos simplemente el volumen varía considerablemente en los gases. Prácticamente el calor a volumen constante es aproximado, se dice, ¿no? Es aproximado al calor a presión constante en sólidos y líquidos. Entonces podemos decir que delta U es igual a delta H, aproximadamente, ¿no? Como vemos en estos diagramas, yo tengo la entalpía cuando tengo de reactivos a productos. En este diagrama la entalpía incrementa en ese sentido, ¿no? En el eje de las ordenadas. Y esto es el tiempo, ¿no? Entonces, cuando se va a dar una reacción y disminuye la entalpía, entonces delta H es menor a 0, ¿no? Siempre utilizamos el delta H, ¿no? Final, productos. Inicial, reactivos. Está disminuyendo cuando se ha producido una reacción termoquímica. Entonces, esta es una reacción exotérmica, ¿no? Que es menor a 0 el cambio de entalpía. En este caso, los reactivos están aumentando su entalpía, ¿no? Aquí es menor entalpía, mayor entalpía. Entonces, ese delta H, entalpía de los productos, tiene mayor entalpía que los reactivos, por lo tanto, ese término delta H es mayor a 0. A eso llamamos una reacción endotérmica, ¿no? Que precisa
calor, ¿no? Precisa calor.